Oyes, te digo algo. A estas alturas de mi intento de encontrarte, de mi intento de comunicación, se me ocurre entrevistar a una persona que está conmigo. Todos los días, todas las horas, y esa persona se llama Álvaro, se apellida González. Soy yo mismo. ¿Te interesa saber algo de mí? ¿Tienes tiempo? Te cuento quién soy yo. Porque a veces en esto de la radio no se da la reciprocidad. Yo aquí, sin saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas, y tú allá, ignorando lo mismo. ¿Quién soy yo? Hace y tantos años nací aquí, en Guadalajara. Y hace 18 años que decidí que lo mío era esto: voz al viento, verba suelta, lengua al aire. Yo no caí en la radio por accidente, sino por incidente, que casi suenan igual las dos palabras, pero son dos cosas muy distintas. Yo no me metí en esto del hercio y del megahercio por accidente. Yo conozco químicas farmacobiólogas que se han convertido en comentaristas prodigiosas de radio. Por esos virajes vocacionales, por esos entuertos vocacionales que la vida conlleva. Yo no. Un día descubrí. Era muy pequeño yo. Nací cuando en Guadalajara aún no había televisión. Mis sueños infantiles se poblaron de radio. Se llenaron de voz al viento, voces lejanas y distintas. Voces que yo no sabía de dónde provenían. Y fue una decisión intuitiva, tempranera, infantil, que yo tenía que cumplimentar de alguna forma, tiempo andando en mi personal vida. Me enamoré, ¿qué quieres?, de Doña Radio. Me parecía tan fascinante, me parecía tan misterioso cuando yo era niño, esas voces y esos sonidos, silencios también, que el silencio viaja muy bien por radio. Me parecía tan fascinante aquello, que yo no sé por qué intuitivamente decidí que yo tendría que dedicarme justamente a esto, a la radio, a buscarte, a encontrarte. Y andando el tiempo, la vocación yo no sé si la encuentras o te encuentra, yo no sé si te alcanza o la alcanzas. Tú que debes saber mucho más que yo de procesos psicológicos y parapsicológicos tendrías que decírmelo algún día. Yo no sabía cómo iba a realizar mi sueño vocacional. Sueño de volar. Volar con la voz. Volar en la noche. No sabía. Y la coyuntura se presentó allá por 1974. En un lugar hermosísimo de Guadalajara, camino a San Pedro Tlaquepaque, donde el entonces presidente le regaló a la Universidad de Guadalajara una minúscula estación de radio. Con decirte que en aquellas épocas la banda de FM apenas tenía 2 o 3 estaciones y nadie sabía ni nadie creía que pudiera servir para algo la banda de FM. Y con decirte que fui hasta allá, camino a San Pedro, Instituto Tecnológico, a pedir trabajo radial. Pasión, vocación, diversión, intención. Yo quería ser eso, hablador. Qué hermoso es jugar con las palabras, que decir locutor no significa otra cosa sino simplemente decir que se es eso, hablador. Yo no soy comentarista. Me gusta mucho decir aquello y lo repito porque tienes que grabártelo. Me gusta mucho decir que los comentaristas son los intérpretes de la realidad. ¿Quién es tu intérprete favorito de las noticias? ¿Quién es tu intérprete favorito de la realidad? ¿Quién te cuenta a ti, por la radio o por la televisión, porque hay comentaristas de radio y de televisión, quién te cuenta a ti cómo las cosas son? ¿Quién es tu comentarista de cabecera? Vocación paralela. Paralela la historia. Para leerla. No sé cuándo. Creo que un poco se lo debo a mi padre, que él me inspiró esa pasión por la historia, por ese cuento inacabable, por ese chisme tan enorme que es precisamente Doña Historia.
Y así se conjugaron, convergieron en mí dos vocaciones, la historia, la radio. Fíjate, cuando yo estaba chico, ya la televisión no se ocupaba de nutrir los sueños infantiles. Todavía en Guadalajara en aquel entonces había cuentacuentos. Al caer la noche, me acuerdo de Ramona, de Candelaria, de Seferina. Trabajaban con nosotros en casa. Y Ramona, Candelaria y Seferina nos contaban a mi hermano y a mí cientos de cuentos. ¿Has oído hablar de las 1001 noches? Sherezada es la cuentacuentos más famosa en la historia de la literatura. ¿Te acuerdas de aquello que el día que Sherezada terminara con sus cuentos, ese día la iban a matar? Por aquello y por eso, las 1001 noches, cuentos. La tradición se perdió. La televisión arrancó esa tradición memorable. Acabó con los cuentacuentos. Pero yo fui criado en esa época en que, te pongo un ejemplo. Tapalpa, ¿conoces Tapalpa? Zapotlán o Ciudad Guzmán. No había luz eléctrica en aquel entonces en esas cercanísimas y expropiadas poblaciones, digo de Tapalpa concretamente, que los tapatíos la han expropiado para su propio uso y deleite. No había electricidad. Y al caer la noche, el cuentacuentos aparecía. Era el que llevaba la batuta en la conversación. Era tan fascinante aquello, oír historias, leyendas, tradiciones. Es otra vocación la mía. Contar cuentos. Utilizar la radio para contar el enorme cuento de nuestra historia colectiva. El enorme cuento, si quieres, de la historia del lenguaje. Es decirte, el cuento enorme de la historia de las palabras, de nuestra historia tan parecida y tan distinta. Es tan fascinante mi vocación, que por eso te dije que me iba a hacer una especie de entrevista. Iba a entrevistar a este personaje que conmigo viaja, que conmigo ha ido, que conmigo idas vueltas, que soy yo mismo. Iba a contarte un poco de mí. Porque la radio también es eso, un poco alevosía, o un mucho. Tú, allá, y yo brincando desde la antena, literalmente asaltando tu oído. Viene el punto final de este largo soliloquio. Tú crees en la radio en vivo. Crees en la radio vivencial. Porque ese pretexto que usan mucho los grandiosos locutores del estamos en vivo, significa muchas veces, palabra dicha no la regresa a nadie. Significa muchas veces, perdona tú las estupideces que te voy a decir. Y esta es la radio vivencial, enmarcada en algo muy sencillo. Hablamos de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz, y de tantas cosas que se puede hablar. Yo soy Álvaro González, luego te busco.